venimos fuertes, venimos con temas de actualidad, temas que nunca pierden la actualidad en Aquí Opinamos Todos. Hoy, como he dicho, en Aquí Opinamos Todos tenemos tema pensiones. Hace tiempo que no hablamos de ellas. Con esta inflación que tenemos, ¿es suficiente la subida de principios de año del 8% que hizo el gobierno, 8,5%, que aplicó el gobierno en las pensiones? ¿Es suficiente eso? Porque la inflación sigue subiendo, la bolsa de la compra está desatada. Este verano, al parecer, volverán a subir los precios, frutas, verduras, porque la energía también está subiendo, las materias primas, etc. ¿Es suficiente esta subida de las pensiones? Les presento a ustedes a nuestro invitado. Hoy tenemos aquí a Damián Rodríguez, que es uno de los portavoces de la Coordinadora Estatal de Pensionistas. También forma parte de la plataforma de pensionistas de Aluche Latina. Aquí tenemos a Damián. Buenas noches, Damián, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar aquí. Y lo primero, Damián, si a principio de año el gobierno subió las pensiones un 8,5% a los pensionistas, ¿por qué se siguen ustedes reuniendo? ¿Por qué se siguen ustedes manifestando? ¿Por qué se siguen ustedes convocando esas protestas, concentraciones? ¿Qué es lo que piden al gobierno? Bueno, nosotros llevamos en los últimos 6 años movilizándonos, digamos, toda la semana, los lunes al sol, en todo el Estado y en Madrid también, ¿no? Salvo el tiempo de pandemia que estuvimos recluidos como todo el mundo. A partir de poder salir a la calle y de poder manifestarnos, hemos seguido insistiendo en la calle, porque el movimiento de pensionistas, la COESPE concreto, de donde yo pertenezco, no es solamente que hemos exigido la subida de las pensiones durante los últimos años, sino que exigimos una serie de medidas que garanticen el sostenimiento del sistema público de pensiones español, ¿no? Sistema que ha servido en los últimos años para mantener la equidad, para mantener muchísimas familias, con muchísimos hijos, muchísimas hijas, muchísimos nietos y nietas, nosotros los pensionistas, porque la crisis económica pues ha sido brutal, y en ese sentido las pensiones que hemos tenido nosotros y nosotras ha dado la posibilidad de... ¿Qué le pasa al sistema público de pensiones? Bueno, lo primero, el 8,5% no lo han dado graciablemente. Ha sido como consecuencia de las luchas que hemos mantenido los pensionistas en nuestro país, claro. El 8,5% se dice, ¿es suficiente? No es suficiente. El 8,5% es una buena subida, hay que reconocerlo y así lo reconocemos. Pero en estos momentos, si usted lo ha hablado al principio, la inflación se ha disparado, el índice del precio del consumo es brutal, y además hay factores económicos que permiten opinar con certeza casi que esto no va a parar aquí, que la inflación va a seguir subiendo, y sobre todo el índice del precio del consumo de las grandes necesidades que tenemos la población y los pensionistas, pues va a seguir aumentándose. En estos momentos está del orden del 20% disparado, ¿no? el IPC. Entonces, el 8,5% ha sido una buena subida, pero ya la inflación, la subida de los precios al consumo, se lo han comido. Entonces ustedes reclaman nuevas subidas. Este año, pero es que si hablamos de los años anteriores, ya cambiaron el modelo de subida de las pensiones. El gobierno actual lo cambió porque venimos del gobierno del Partido Popular, que trajo como consecuencia el 0,25% de subida, ridículo, absolutamente ridículo. 0,25 cuando el IPC era de un 2, de un 3. Sí. Entonces, todos esos años perdimos poder adquisitivo, y el año 21, digamos, el gobierno actual modificó el sistema de valoración del IPC, ¿no? Hablaban del IPC medio, nosotros siempre hemos hablado del IPC real, ya perdimos también poder adquisitivo en los 2 últimos años, y este año, pues con la inflación disparada y el IPC disparado, el 8,5%, insisto, ha sido una buena subida, pero se queda paupérrima totalmente. Claro, ¿no? Porque con estas subidas, cada vez hay más pensionistas. Se dice de algunos lugares que el sistema público de pensiones, con estos incrementos, quiebra, pero el sistema público de pensiones, la hucha puede quedar vacía, pero se puede rellenar con unos presupuestos generales del Estado. Me refiero, un pensionista en la época de la crisis, lo que usted decía, ha ayudado a su familia, pero un pensionista no es un rico. Normalmente, es decir, no. Tienen que seguir subiendo las pensiones. Vamos a ver, lo primero es que el sistema público de pensiones español
perdura en el tiempo desde hace decenas de años, se ha mantenido. Siempre, sistemáticamente, se le ha atacado con que no era sostenible, con que no había fondos, con que esto iba a ser quiebra. No es verdad, no es verdad. Primero porque el sistema público de pensiones español se sostiene con los salarios diferidos de los que trabajan, por ejemplo usted, pero también yo, porque yo pago también mis impuestos por mi pensión, tengo una buena pensión, producto de mi trabajo durante años y años, ¿no? Entonces, se sostiene el sistema público de pensiones con los salarios diferidos de las trabajadoras y de los trabajadores. Que no hay miedo a que... Pero el truco del almendruco viene aquí, y es que de ese fondo de las pensiones, de ese fondo, no ha sido una hucha, la hucha desapareció con el gobierno del PP también, 70.000 millones de euros, cuidado, que estoy hablando de muchos millones de euros. Ese fondo, ahora hablamos de fondo. Sí, ese fondo desapareció, y los gastos derivados de esa desaparición son gastos impropios, que le llamamos, gastos impropios que se dedicaron pues a nutrir otras necesidades del Estado, que no se sabe cuáles son. El Tribunal de Cuentas, en el año 2010, habló de que había del orden de 103.000 millones de euros que tenía que devolver, digamos, a la Seguridad Social del Estado por los gastos impropios que se habían derivado. En este caso estamos hablando de que el sistema público de pensiones no puede acabar, es sostenible. Total. Con los sueldos de la gente que trabaja y con lo que cotizan las pensiones. Sí, pero además es que si fuera necesario, porque las pensiones son de carácter contributivo y de carácter no contributivo. Las contributivas son las derivadas de nuestros trabajos, nuestra vida laboral de trabajadores y trabajadoras, y las no contributivas son otro tipo de pensiones que precisa la ciudadanía española, mujeres y hombres, jóvenes, para garantizar un mínimo de vida. ¿Se quiere privatizar mitad de mitad? Sí, de hecho, la última reforma que ha aprobado el gobierno actual permite la posibilidad de que parte del sistema público de pensiones se privatice a través de la negociación colectiva con los planes privados de empleo. Es decir, quieren situar las pensiones públicas, aquellos que ganen dinero podrán tener pensiones privadas porque pretenden meterlo en los convenios colectivos, las pensiones privadas, y los que no tengan suficientes salarios o salarios raquíticos o salarios menores, como es el caso de millones de personas, pues que las pensiones que les queden sean unas pensiones inferiores, bastante inferiores, si quieren meter mecanismos de privatización. En la última manifestación yo hablé con una de las portavoces de COESPE también, una compañera suya. Sí, Teresa Blázquez, sí. ¿no? Y ustedes estaban allí también dando el callo por el tema de la sanidad, ¿no? Que van unidas, supongo, una cosa y la otra. Vamos a ver, cuando este señor, creo que se llamaba Félix, sí, hablaba de las 7.000 muertes que se produjeron en la pandemia, es que tiene toda la razón, no lo digo yo. Esos son datos científicos que existen y que está su júdice y que llevará su proceso y que lo quieren tapar. Eso es una realidad incuestionable. Pero es que la sanidad, en estos momentos, la privatización de la sanidad, el dejar los servicios de urgencia cerrados, los servicios rurales cerrados, la atención primaria que se está quedando casi sin personal sanitario, en la gente mayor nos provoca unos estragos terribles. Claro. Te puedo asegurar que la gente mayor es la que está cayendo como chinches. No dan datos de las muertes que hay en la Comunidad de Madrid, pero son enormes. Creo que es por la falta de atención, por la falta de médicos, claro, por el cierre de urgencias. Claro, porque además te derivan todo a la privada, todo a la privada, todo a la privada. Entonces quieren, digamos, reducir la sanidad pública a cuestiones casi residuales y que la gente se vaya a la sanidad privada. Porque claro, yo decía, ¿por qué se siguen manifestando? Claro, usted me ha dicho que había 6 millones de pensionistas que no cobran ni 1.000 euros, que es más o menos el salario mínimo interprofesional, un poco menos, y era lo que ustedes reivindicaban hace unos años, que no hubiera ninguna pensión por debajo de 1.000 euros. ¿Cómo está el tema de...? Bueno, nosotros, por ejemplo, el 25 de mayo nos vamos a concentrar ante el Congreso 1.080 personas, exigiendo la pensión mínima contributiva a 1.080 euros, que es el salario mínimo interprofesional. Y en estos momentos en nuestro país hay alrededor de 5 millones, casi 6 millones
de personas, sobre todo con rostro de mujer, que están por debajo, perdón, de los 1.000 euros. Hay eso en pensiones contributivas, que también están las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas en este país hay alrededor de 3,5 millones de personas que cobran en un arco de 440 a unos 750 euros. Claro. Es decir, con esas pensiones no se puede vivir. Nosotros estamos exigiendo la auditoría pública de la Seguridad Social, pero no es porque nosotros queramos que se haga una auditoría, es que el propio Parlamento, el 28 de diciembre del año 2021, el propio Parlamento estatal determinó que había que hacer una auditoría en 6 meses y presentarlo a los 7 meses. Llevamos casi 2 años y no han hecho la auditoría. Nada de nada, se aprueban cosas y si el gobierno luego no lo decide... Efectivamente. Pues vamos a seguir hablando dentro... El día 17 estaremos ante el Congreso, el día 25 también, hoy ha habido concentraciones en Aluche de la Latina, en Pinto, en San Sebastián de los Reyes, en Fuenlabrada, en Alcorcón y en todo el Estado ha habido cientos de manifestaciones y lo seguimos haciendo semana a semana. La primera gran manifestación que se hizo en Madrid, y además que fue muy sonada porque hubo enfrentamientos con las fuerzas de orden público porque nos impedían pasar hacia el espacio del Congreso, que es público, nació precisamente por las políticas del PP del 0,25, que estábamos en contra absolutamente. Hacemos un llamamiento a los pensionistas, mujeres y hombres, y a la población en general, que precisamente por esas políticas contrarias a la mayoría de la ciudadanía, nosotros pedimos a la gente que no haya ni un solo voto a la derecha. Fíjese usted lo que le estoy diciendo. Y que la gente vote por el progreso, por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la ciudadanía. Lo que pasa es que yo no le puedo decir vote a tal o vote cual, pero voten y que tenga consecuencias esas mentiras que permanentemente nos dicen. Esa es mi posición y la posición de la Coordinadora de Madrid de la COESPE. La realidad es que el 25 de mayo, ¿a qué hora van a estar delante del Congreso? 1.080 personas para que ninguna pensión contributiva esté por debajo de eso, ¿no? Para que la pensión mínima sea de 1.080 pensión euros. Mínima, Efectivamente. sea de 1.080 euros, la pensión mínima. Eso es. Y van a estar... Dentro de la pensión mínima, digamos, hay pensiones contributivas, que es lo que pedimos, las 1.080 euros, y las no contributivas, que también exigimos que estén por encima del umbral de la pobreza, porque no es permisible que en este país haya pensionistas, millones de pensionistas, mujeres sobre todo, con brecha de género, con brecha de pensiones, que no llegan ni a los 800 euros mensuales. Muchas gracias, Damián, por haber venido, por habernos explicado lo que reivindican, lo que piden los pensionistas, y nos quedamos con esa fecha, el 25 de mayo, delante del Congreso, reivindicando que ninguna pensión mínima esté por debajo de 1.080 euros, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición.